Eran casi las 8 de la mañana de un día de enero y la ciudad de Washington comenzaba su actividad. La mayoría de las personas iban rumbo a sus actividades diarias comenzando el día. Sin embargo, Joanna caminaba por la calle con las manos en los bolsillos de su chaqueta larga, sus botas de taco alto, a un ritmo más despacio que el resto de la gente. Estaba pensativa, cansada. Había pasado toda la noche al lado de su padre en el hospital. Robert había sido diagnosticado con cáncer, pero como siempre fue un hombre muy fuerte físicamente y de espíritu, su agonía se prolongaba indefinidamente. Era frustrante ver a aquel hombre que siempre había sido tan vital irse consumiendo de a poco. Sin embargo, conservaba su sonrisa y su buena actitud intacta, aún en aquellos momentos tan difíciles. Venía de una familia de músicos y había sido criado en un instituto musical en Varsovia, donde Thomas, su padre, era el director. De niño había demostrado grandes condiciones para tocar el violín y siempre fue un gran apasionado por ese instrumento, el cual aprendió a amar desde la pasión de su padre que le enseñó todos los secretos. Estaba en el proceso de practicar y practicar con esmero. Incluso había realizado algunos conciertos en Varsovia donde la gente lo aplaudía con entusiasmo. De repente estalló la guerra y la ciudad fue invadida por los nazis. El instituto fue destruido y Robert fue enviado a Auschwitz junto con su familia. Sobrevivió y fue a parar a los Estados Unidos, donde hizo crecer a su nueva familia. Joanna estaba pasando por una etapa difícil en todo sentido. Se daba cuenta que no estaba progresando en su vida, venía de un divorcio reciente y sentía que sus esfuerzos se desvanecían. Explotaban como pompas de jabón y se perdían en un mar de dudas y miedos. Miedo a no salir adelante, a tener que penar toda la vida, a no ser feliz. Nunca había tenido una relación muy estrecha con su padre, no por falta de afecto mutuo, sino porque su padre siempre tuvo que trabajar mucho para mantener a la familia. Al terminar la guerra fue el único de su familia que sobrevivió. Llegó a su casa y lo único que vio fueron un montón de escombros. No le quedó ni una foto de sus padres ni de sus hermanos, como que hubieran borrado a lo que más quería de la faz de la tierra y acabado con todo rastro de su existencia. Llegó al puerto de Nueva York y enseguida comenzó a trabajar en la construcción, pesado trabajo que desarrolló durante muchos años, sin hacer diferencia entre día de la semana y sábado o domingo. Fue allí que conoció a Nadina, hija de inmigrantes rusos, formaron una familia y tuvieron a sus hijos. Los hermanos de Joanna no podían estar junto a su padre tanto como quisieran. John estaba en Detroit trabajando en una multinacional y Erika vivía en Inglaterra con su esposo. Habían venido una vez cada tanto a estar con él, pero no podían quedarse mucho tiempo. La que estaba todos los días era Joanna, que había pedido una licencia especial de su empleo público para estar con su padre. Habían compartido más cosas con Robert en estas semanas que en todas sus vidas anteriores. Sentía que estaba conociendo mucho más a su padre ahora que antes. En esas conversaciones nocturnas donde el silencio de la noche estimula abrirse y a la sinceridad, se habían contado sus logros y fracasos, sus alegrías y sus temores. Robert dormía muy poco, solo pequeñas siestas de media hora como máximo. En una especie de raconto de su vida, la estaba viviendo nuevamente para Joanna. Y Joanna lloraba y reía en la silla de al lado de la cama en el hospital. Supo con detalles lo que había sido la infancia feliz de su padre, el dolor lacerante de la pérdida de su familia, las penurias que pasó y la felicidad inmensa de cuando conoció a Nadine y nacieron sus hijos. Joanna lo escuchaba con los ojos muy abiertos, observando todos los gestos de Robert, mientras hablaba con esa voz dulce que se le iba apagando un poquito más cada día. Mientras escuchaba le tomaba la mano, aquellas manos que habían sido virtuosas y finas con un futuro brillante en la música que se habían transformado en toscas y callosas. Robert había dejado de lado sus sueños por luchar el día a día, por realizar el único trabajo que había conseguido en aquella tierra donde no dominaba la lengua ni sabía mucho de sus costumbres. Cada día que llegaba a su casa veía como aquellas manos delicadas que le arrancaban al violín sonidos de fantasía
iban mutando en torpes y rústicas, propias de quien hace trabajos pesados. El amor había sido más grande, ese amor recíproco por Nadine y sus hijos, por el cual haría cualquier cosa, incluso renunciar a sus sueños. En secreto, siempre había anhelado tocar en los mejores teatros del mundo y con el mejor compañero, lo máximo en violines, un Stradivarius. Johanna recordaba cómo cuando era pequeña Robert le hablaba de aquel maravilloso instrumento, repitiendo lo que su padre le había contado. Le brillaban los ojos siempre que hablaba de eso. Cuando sus hijos eran adolescentes, Robert se mudó a Washington, donde abrió una pequeña tienda de artículos varios, se compró un violín no muy caro y despuntaba el vicio, aunque ya no tocaba tan bien como cuando tenía 12 años. Había tratado de enseñarle a Johanna, pero cuando ésta vio el solfeo se dio cuenta de que aquello no era para ella. Cuando estaba al frente de su tienda y no había mucho movimiento, tocaba el violín y sus clientes se habían acostumbrado a eso. Se referían a su comercio como la tienda del violinista. Johanna iba pensando en conversaciones mantenidas con su padre en las últimas noches en vela. Ella le había contado cómo no era valorado su esfuerzo en su trabajo. Sus compañeros trabajaban según la ley del mínimo esfuerzo. Y ella daba lo mejor de sí, pero nadie se lo reconocía. Aplicó todo lo que su padre y su madre le enseñaron, pero se sentía como que todo lo bueno de ella que estaba brindando caía en un saco vacío, y todo lo que obtiene a cambio era indiferencia. Su padre le decía: no te preocupes, hija. El común de las personas muchas veces no aprecia las grandes cosas aunque las tenga frente a sus narices. Continúa así, persevera, cambia de empleo si es necesario. Pero verás que más tarde o más temprano alguien se dará cuenta de lo que vales y triunfarás. Johanna se había quedado pensando en aquellas palabras mientras entraba al metro de Washington. Allí sintió una música celestial. Se paró para oírla y vio a un joven que estaba tocando un violín ante la indiferencia de las personas que pasaban con prisa, queriendo llegar a tiempo a sus trabajos o a realizar trámites. El muchacho hacía emanar de su instrumento melodías de ensueño, tocando una melodía tras otra sin que nadie lo aplaudiera. Johanna tuvo la certeza de que no se trataba de un artista cualquiera. Era prodigioso escucharlo. Desde que escuchó la música, se quedó a lo lejos escuchando, apoyada sobre una columna, mientras trataba de controlar sus lágrimas que le humedecían sus ojos pugnando por salir. Solo 3 o 4 personas se detuvieron a escucharlo, cuando ya faltaba poco para que el violinista se marchara, y pocos le depositaron una moneda en la funda de su violín. Aquel día, el 12 de enero de 2007, Joshua Bell, un famoso concertista que había sido niño prodigio, tocó durante 1 hora de incógnito en el metro de Washington. Llevó su Stradivarius de $3,5 millones y recibió una propina de poco más de $32. La gente, enfocada en su rutina, no había sido capaz de reconocer un talento mundial. Johanna ya no podía controlar sus lágrimas porque sabía lo que esto significaba, aunque buscaba 1000 explicaciones razonables para convencerse de que aquello había sido una mera casualidad. Se repuso, salió corriendo a la calle a tomar aire y cuando juntó coraje llamó al hospital. Después de esperar unos minutos en línea, le dijeron que fuera inmediatamente al hospital, que algo grave había pasado. Entró corriendo por los pasillos, subió a los saltos las escaleras y se encontró con un médico y 2 enfermeras. Lo sentimos mucho, hicimos todo lo que pudimos. No sufrió nada, cuando llegamos ya había fallecido. Johanna lo miró, tenía una expresión de paz, hasta podría decirse de alegría en su rostro. En su mano derecha tenía sobre el pecho el saco que Johanna se había olvidado esa noche. Se había marchado hacía unos minutos, a las 8 de la mañana.